viendo nuestra transmisión a través del Facebook Live de la Cámara de Comercio de Buga y de Zoom. El día de hoy nos encontramos aquí en el auditorio principal de la Cámara de Comercio de Buga para dar inicio a una charla donde vamos a explicar los aspectos generales del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante y de recuperación empresarial, dos servicios que están disponibles en la Cámara de Comercio de Buga y sobre los cuales vamos a tener en próximos días anuncios acerca de descuentos y de tarifas especiales para las personas que deseen acceder a los mismos. El día de hoy nos acompañan tres abogados, ya ahorita hago la presentación y la idea pues de la charla de hoy es explicar de una forma muy didáctica y que sea de fácil comprensión para todas las personas en un lenguaje no jurídico en qué consiste el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, cómo se tramita a través de la Cámara de Comercio, cuál es el objetivo de ese procedimiento y cuáles son como los aspectos más relevantes en el desarrollo del mismo, y también vamos a abordar los mismos aspectos respecto del proceso de recuperación empresarial. Entonces, el día de hoy nos acompaña la doctora Victoria Eugenia Lozano. Ella es abogada, tiene estudios en el Código General del Proceso, tiene diplomado en insolvencia económica de persona natural no comerciante y actualmente cursa su diplomado de organización empresarial. Ya en el momento en que la doctora Victoria vaya a hacer su intervención, pues ampliará un poco su perfil. El doctor Gonzalo García Pérez, él es abogado, economista, especialista en finanzas y agente interventor adscrito a la Superintendencia de Sociedades y es conciliador en insolvencia y mediador en recuperación empresarial. Fue el abogado que nos acompañó durante todo el proceso de recuperación empresarial que tuvo la Cámara de Comercio el año pasado, que finalizó con acuerdo este año, uno de los primeros acuerdos de recuperación empresarial logrados por las cámaras de comercio a nivel nacional. Y también nos acompaña la doctora Victoria Eugenia Parra. Ella es abogada de la Universidad de Santiago de Cali con estudios en conciliación extrajudicial, insolvencia de persona natural no comerciante y reorganización empresarial, y también maneja el proceso de recuperación empresarial. Y actualmente está culminando sus estudios en la maestría en una maestría en Derecho en la Universidad de Santiago de Cali también. Entonces, pues vamos a iniciar la agenda del día de hoy. Primero vamos a tener la intervención de la doctora Victoria Eugenia Lozano, posteriormente nos acompañará la doctora Victoria Eugenia Parra y el doctor Gonzalo García. Y primero vamos a dar una explicación como del procedimiento y del objetivo de la charla a cargo del doctor Francisco Tavares. Bueno, buenos días para todos y todas. Qué bueno poder estar en este escenario con la idea de poder generar algunas capacidades en el medio empresarial, en el medio de las personas jurídicas y también las personas no jurídicas de cara a esta oportunidad. Hay una frase de un filósofo francés que se llamó Albert Camus. Dice que si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Y creo que la oportunidad que se está brindando hoy desde la Cámara de Comercio de Buga y desde este equipo de asesores jurídicos y abogados que tienen muchísima experiencia en el tema, pues es una oportunidad justamente para pensar al menos tres desafíos que tenemos en lo que hemos considerado nosotros como humanidad una nueva realidad. El primer elemento de esa nueva realidad es que tenemos que comprender que los procesos empresariales cambiaron completamente desde el año 2020 y que los desafíos que enfrentamos están mucho más allá únicamente de poder contar con los recursos. Seguramente la oportunidad que se van a dar hoy, que vamos a tener la posibilidad de escuchar, tiene que ver en cómo hacemos más justo y más manejable y más navegable y más equilibrado la posibilidad de continuar emprendiendo, de continuar trabajando y de continuar generando progreso. En segundo lugar, creo que esa es una oportunidad que está encaminada a la generación del equilibrio. Lamentablemente en Colombia, y creo que un dato estadístico, cerca de 500.000 emprendedores en Colombia se quebraron entre el año 2020 y lo que llevamos de este año. Han nacido otras iniciativas, pero la economía no está en su mejor momento. Y de alguna manera esto genera un desequilibrio en la humanidad, porque donde no hay trabajo, pues tampoco hay posibilidades de avanzar hacia otras posibilidades humanas. Y en tercer lugar, creo que
esta apuesta está muy conectada con la idea de que podamos progresar juntos como humanidad, pero también desde los pequeños nichos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos como que plantea 3 principios sobre los cuales se monta todo lo que es nuestra vida aquí, y tiene que ver con que podamos vivir dignamente, que podamos vivir en todas las en condiciones de igualdad y que podamos vivir en condiciones de libertad. Justamente esta ley que vamos a conocer hoy, que se va a ampliar hoy, tiene la intención de que las personas puedan ser cada vez más libres, ¿no? Y pues si bien la ley a veces nos pone contra la pared, la ley también tiene los mecanismos y las posibilidades para que podamos vivir libres, para que podamos desarrollar una libre competencia y también para que podamos, como lo decía ahorita, generar posibilidades de progreso. Así que, pues es un placer poder estar con ustedes acá. Yo no soy abogado, soy psicólogo, pero de alguna manera siento que cuando nos podemos aproximar y comprender las oportunidades que encontramos en la misma ley, que encontramos en las mismas políticas públicas, creo que podemos estar más descansados, más tranquilos, podemos acogernos a unos alivios financieros y que pues las personas que nos escuchan y que están pasando por situaciones complicadas en términos de la financiación de sus empresas, hoy puedan encontrar un camino y una luz para que podamos estar tranquilos y no perdamos de vista lo que soñamos que tiene que ver con el progreso. Así que un gusto por estar acá, agradecerle un montón a la Cámara de Comercio de Buga y a todas las personas pues, que nos acompañan y que nos ven y que puedan disfrutar de este espacio de formación, de capacitación y sobre todo de oportunidad para transformar nuestra comprensión de lo que se vendrá ahora en nuestra nueva realidad. Pero muchas gracias. Ahora ya continuamos con la doctora Victoria Lozano. Adelante. Muchas gracias, doctora Andrés. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Victoria Eugenia Lozano Quintero. Soy abogada con estudios en Derecho Comercial. Tengo estudios en insolvencia como persona natural o comerciante y actualmente curso estudios en proceso de recuperación y organización empresarial. Vamos a hablar sobre la ley de insolvencia de persona natural no comercial. ¿Cuál es el concepto legal de la insolvencia? La ley define el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante como una negociación que se realiza entre los acreedores y el deudor para obtener la normalización de sus relaciones crediticias como una herramienta básica donde también pueden convalidar acuerdos privados de sus obligaciones. La ley de insolvencia en España, en países como España, es considerada una ley de segunda oportunidad. Hace mucho tiempo teníamos satanizado el concepto de quiebra, bancarrota. La gente le tiene mucho miedo por la señalización social que hay del proceso de insolvencia. Ese proceso de insolvencia llegó a través del Código General del Proceso y llegó para quedarse, para darle la oportunidad a todas esas personas que tienen problemas económicos y financieros. Es una herramienta conciliatoria extraprocesal que les permite negociar con sus acreedores esas obligaciones de la manera más cordial, dentro del marco del respeto y a través de unas audiencias de conciliación donde todos puedan llegar a un acuerdo y negociar estas obligaciones. Tenemos varios procesos de insolvencia en el país. Algunos de ellos son el trámite de persona natural y comerciante, que lo conocemos y la competencia es de las cámaras de comercio y los centros de conciliación de la Cámara de Comercio, algunos centros de conciliación autorizados previamente y las notarías del país también tengan previa autorización. La persona natural no comerciante, que es otro proceso de insolvencia, persona natural comerciante, perdón, esa la pueden dividir ante el juez de concurso, la justicia ordinaria, la superintendencia o el centro de conciliación de la Cámara de Comercio. El otro proceso es el de persona jurídica, que es el que manejan las sociedades, que pueden dividirlo ante el centro de conciliación de la Cámara de Comercio. Este es una calidad de proceso que ahorita en virtud de la pandemia
Es una competencia que se le ha delegado a la Cámara de Comercio para agilizar un poco los procesos frente a la congestión que hay ante los jueces de concurso. Ese tipo de procesos de recuperación los va a informar y los va a asesorar ahora el doctor González. Hay muchas dudas frente al proceso de insolvencia de persona natural o comerciante y esos procesos no son muy accesibles a las personas del común. ¿Por qué? Porque tienen aspectos y tienen, es un material muy técnico que no permite que las personas de pronto puedan como dirimir el concepto de lo que es la norma en sí. Entonces, aquí vamos a manejarlo de una manera muy formal, con un lenguaje poco técnico para que sea de acceso para todos ustedes. Básicamente, y alguna de las grandes dudas de los consultantes es, pero yo soy comerciante, yo soy persona natural, ¿yo a qué clase de proceso aplico? Y es muy sencillo. Nosotros nos vamos a la norma y revisamos en el Código de Comercio. ¿Quién es el comerciante? Tenemos presunciones para ese comerciante. Quien esté registrado, quien se haya registrado en el registro mercantil, tiene presunción de comerciante. Quien se anuncia al público como tal, quien se anuncia al público como comerciante, tiene tal calidad. Cuando tengo un establecimiento de comercio abierto, esa es una persona que tiene su presunción de comerciante. Y quien ejerza la actividad de forma profesional. Muchos dirán, ¿y cómo ejercemos la calidad de comerciante de forma profesional? Muy sencillo. A veces nos vamos para San Andrés una vez al año y traemos mercancías para vender. Aprovechamos y traemos todas estas sábanas y todo esto. Y dirá, yo vendo, yo soy comerciante. No, yo no soy comerciante. Yo soy persona natural. El hecho que yo cada 6 meses, cada año traiga una mercancía, unos insumos y lo venda, eso no es una persona comerciante, eso es una persona natural. Entonces, allí el asesor y quien les está dando la guía les puede dirimir exactamente la calidad, pero básicamente sería el concepto para determinar si usted es comerciante o si usted es persona natural. ¿Quiénes son los beneficiarios de la norma de ley de insolvencia de persona natural y comerciante? Todos aquellos deudores de buena fe que se encuentren en graves dificultades para cumplir con sus obligaciones, para que tengan un nuevo aire con sus créditos y que cuando esto no sea posible paguen sus deudas en las posibilidades de su trabajo y de su patrimonio. Beneficia a aquellas personas particulares que no se dediquen profesionalmente al comercio, como ya les mencioné, el trabajador de empresa, el profesor, la madre cabeza de familia, el consumidor de servicios de común y el ciudadano en general. También es una oportunidad para que los acreedores puedan recuperar sus acreencias, porque es que muchas veces la persona no tiene acceso a esto y sencillamente prefiere quedar reportada en los sistemas financieros, quedar reportada y se queda así. Mientras que si accede al proceso de insolvencia, hace la negociación con sus acreedores, llega a un acuerdo con ellos, puede lograr nuevamente recuperar su reporte crediticio. Y los acreedores pues tienen la oportunidad de recuperar las acreencias que tienen allí a cargo del deudor. ¿Quiénes son las personas naturales excluidas para fines del proceso de insolvencia? Esta ley no aplica para personas naturales no comerciantes en condición de controlantes de sociedad mercantil. Por ejemplo, muchos de nosotros en algún momento pensamos en una oportunidad de negocio externo. Por ejemplo, cuando salieron estas acciones de Ecopetrol, muchos compraron acciones de Ecopetrol, pequeñitas. Nuestras acciones son pequeñas, no tenemos ni poder decisorio. Eso no nos hace a nosotros controlantes de la sociedad y no nos exime del derecho de acceder a la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Pero aquel accionista mayoritario en una empresa, esa persona sí
tiene su limitante y queda excluido del proceso de persona natural comercial. ¿Qué se busca con el proceso de insolvencia? 1. Recuperar esos créditos que los acreedores. 2. Que el deudor pueda cumplir con esas acreencias que en últimas el trasfondo es más que económico, es emocional, es familiar, porque muchas personas a raíz de la situación económica empiezan a tener problemas personales, familiares, se les pierde la objetividad frente a su trabajo, se cierran y ya no ven una luz. En este tipo de procesos tienen la oportunidad de llegar a una negociación con sus acreedores, hacerlo a través de la Cámara de Comercio, descongestionar la rama judicial y negociar la cesación de pagos con esas acreencias. Los supuestos de admisibilidad de los procesos de insolvencia de persona natural son: puede someterse el deudor que se encuentre en cesación de pagos. Aquella persona que se encuentre en mora del pago de sus obligaciones, cualquiera que sean sus obligaciones, puede someterse al proceso de insolvencia. ¿Cuál es el requisito? Que tenga más de 2 obligaciones o deudas con más de 2 acreedores. ¿Me explico? Yo he tenido consultantes que vienen y me dicen, pero es que doctora, yo le debo al banco tal. No, a nadie más. Yo con ese banco tengo la tarjeta de crédito, el crédito de libre inversión. No, sentémonos y revisemos el tema. Porque aquí nos ingresan las obligaciones fiscales, nos ingresan las obligaciones de impuesto predial, nos ingresan las multas de nuestros vehículos, ¿sí? Nos ingresan esas obligaciones, llámese hipotecarias, prendarias, llámese las quirografarias. Todo tipo de creencia puede ser vinculado al proceso de insolvencia de persona natural y comercial. Entonces, esta es la oportunidad para acceder y esta es una de las obligaciones. Debe tener 2 o más creencias a su cargo. Debe tener obligaciones por más de 90 días. En mora. Porque es muy importante aclararlo, porque con el tema de la pandemia y el COVID, muchas de las personas se acogieron a los alivios financieros. Entonces, doctora, no, yo me acogí al alivio financiero, pero yo no voy a pagar. Por favor, vinculémonos y entremos ya al proceso de insolvencia. Hemos tenido procesos donde las entidades financieras dicen, el señor no cumple con los requisitos, el señor no está en mora, el señor aún está acogido al alivio financiero. Entonces hay que tener mucha claridad cuando ustedes consulten con su asesor, informen, me acogí al alivio, se me vence el alivio a tal fecha y a partir de ahí debemos empezar a contar los términos de los 90 días en mora. Aparte de eso, también si tienen procesos ejecutivos en curso, aplica para el proceso de insolvencia personal natural o comercial. Si usted ya tiene creencias, sea cobro jurídico, sea cobro judicial, igual entra al proceso de insolvencia. Y que el pasivo a su cargo sea superior al 50% del valor total de su acreencia. ¿Me explico? Usted debe 100 millones de pesos. Pero es que, doctora, esto atrasado 15 millones de pesos. No nos alcanza. La ley es muy clara. Debe tener el 50% del pasivo total de sus obligaciones. Entonces, si usted tiene un pasivo total de 100 millones de pesos, la mora tiene que ser de 50 millones de pesos y más. Pero no podemos pretender con un 10%, que es lo que se le aplica al proceso de reorganización y recuperación con las personas naturales. Aquí sí tenemos que tener el 50% de las acreencias en. La verificación de la información que se presenta en el proceso de insolvencia de persona natural o comerciante se basa en la presunción de la buena fe del deudor y se considera prestada bajo la gravedad del juramento a la presentación de la solicitud. Entonces, esta es una invitación a los asesores. Hay que trabajar con mucha responsabilidad porque es un proceso que hay que manejarlo a conciencia, con respeto de sus acreedores, con respeto de la prelación de créditos, es muy importante, y darle la confianza al acreedor
de que él considere y se sienta respaldado porque va a recibir el recaudo de esas obligaciones que están en cabeza del deudor. Y todos nos preguntaremos, ¿cuáles son los beneficios del proceso de insolvencia de persona natural y jurídica? Tenemos infinidades. Son muy buenos. Algunos. No podrán perseguir su patrimonio judicialmente de ninguna manera. Usted radica su solicitud. Los operadores del servicio de la Cámara de Comercio, después de hacer el estudio, le admiten su proceso de insolvencia. Usted automáticamente queda en curso de su proceso de insolvencia y las obligaciones que tengan curso o nuevas obligaciones nuevos procesos que le vayan a ingresar deben someterse al proceso de insolvencia. Entonces, judicialmente no lo pueden perseguir. Usted no puede ser viable y no es posible y no es legal que usted radique su proceso y a los 3 días le radique un embargo. No es viable. Automáticamente es un acto viciado, nulo, y debe dejarse a disposición del proceso de trámite de insolvencia. No se pueden suspender los servicios públicos. Yo he tenido consultantes que dicen, doctora, mi situación económica está complejísima. Me suspendieron los servicios. Entonces, uno dice, bueno, posterior a la aceptación de la solicitud, esos servicios tienen que estar establecidos. Pero, ojo, una vez esté admitido el proceso de insolvencia, de ahí para allá, debe cumplir con el pago de esas obligaciones y de esos servicios públicos. Porque si se vuelven gastos administrativos, y los gastos administrativos deben ser pagados de forma puntual, so pena de incumplimiento del acuerdo. Si hay que pagar, el proceso de insolvencia es un proceso como conciliatorio, de negociación. Yo he tenido clientes que dicen, doctora, tengo un lote, tengo una casa, yo lo voy a entregar en dación de pago a estos acreedores. Ya ellos lo venden y se parten lo que corresponda por rata por cada obligación. Es perfecto. Entonces, hay unas obligaciones por concepto de impuesto, que cuando el consultante viene con un proceso de insolvencia, sus obligaciones están en mora y son en general. No es solo, es que no pagué la tarjeta de crédito o no pagué la obligación hipotecaria. Es todo. Entonces dicen, no, es que no tengo para pagar el impuesto. No tengo para pagar el impuesto. Pues les informo, a través del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, puede lograr que efectúe el pago de la venta del bien con una negociación sobre ese pago de impuesto o contribución que debe hacer para poder vender ese bien. Y una de las condiciones, digamos, que le preocupan y que preguntan muchísimo los consultantes, doctor, y mi reporte del sistema de base de datos financieros, el data crédito, en fin, ¿qué vamos a hacer? Porque quedó bloqueado. En el proceso de persona natural no comerciante, una vez usted termine el acuerdo, termine con el pago del acuerdo, lo que usted ha pactado, automáticamente usted sale de los datos financieros, es de forma inmediata, sale de la base de datos financieros automáticamente y vuelve a restablecer su información crediticia, que es algo muy importante porque muchas personas consideran en medio del desconocimiento de la norma que van a quedar bloqueados de por vida, y no es así. Entonces es algo muy importante. ¿Qué pasa si nos acogemos al proceso de insolvencia de persona natural o comerciante y no llegamos a un acuerdo? Que también es otra de las preguntas. Pues automáticamente se irá a liquidación. La liquidación asusta a todo el mundo, la gente la ve satanizada por todo el mundo, pero no es así. Esa liquidación se va al proceso, se va a un juzgado, sí se dirime en un juzgado del circuito donde se haya cursado el proceso de trámite de insolvencia a la Cámara de Comercio respectiva y se da en esta instancia. La liquidación se da porque no haya acuerdo o porque se incumpla el acuerdo. Hay que tener mucho cuidado porque en cualquiera de las dos condiciones podemos llegar a la liquidación. O en su momento los acreedores impugnan el acuerdo.
y con esa impugnación se puede ir a liquidación. Pero ¿qué pasa? En la liquidación, ¿cuál es toda la ventaja de la liquidación? Con el patrimonio que usted tenga, paga sus acreencias. Me explico. Yo tengo un carro y mi carro vale 40 millones, yo no tengo para pagar más, pero mis acreencias valen 60, 70 millones de pesos. Bien, no hay problema, nos vamos, iniciamos el proceso de liquidación en el juzgado que le compete, hacemos todo el proceso correspondiente y se pagará hasta el monto que dé el carro. Si el vehículo dio 40 millones de pesos, se pagará en la prelación de créditos que establece la ley con respecto a esa prelación de créditos hasta por ese monto del valor del automotor. Ay, pero ¿y qué pasa con las demás obligaciones? Se llama descargue de deudas. Esas obligaciones se vuelven obligaciones naturales. Es muy importante tenerlo en cuenta. Son obligaciones que no pueden perseguir el acreedor de forma posterior. Entonces, ese es un punto muy importante en los procesos de insolvencia porque le da la oportunidad del autor de no tengo su mercado, paguense ustedes señores acreedores hasta el monto que dé la valía del carro y el resto de obligaciones quedan, se llama descargue de deudas y automáticamente esas obligaciones se vuelven naturales y no son incobrables. ¿Cuántas veces le puedo poner al proceso de insolvencia? Había muchos procesos antes de la pandemia. Algunos ya terminaron hace mucho tiempo y ahora con el tema de pandemia recuperan y vuelven los procesos de insolvencia, porque es que el tema pandémico afectó a todos los sectores, a todos los gremios, por general. Aquí no podemos decir el agricultor, el panicultor, el comerciante, los restaurantes, estamos todos afectados de la misma manera. Entonces, unos en mayor proporción que otros. Entonces, ¿cuántas veces le puedo poner al proceso de insolvencia? Si usted logró un acuerdo con sus acreedores y cumplió con el acuerdo, usted en 5 años puede volver a solicitar su acuerdo. Lo cumplí, lo terminé, cumplí con el acuerdo, les pagué a todos, empecé a trabajar juiciosamente y dentro de 4 o 5 años volví a tener el mismo problema. Usted ya conoce las bondades del proceso, puede volver a arrancar con su proceso de insolvencia. Si se fue a providencia de adjudicación o su patrimonio fue liquidado como tal, son 10 años. Son 10 años para acceder nuevamente a la norma. Los efectos de la aceptación del trámite de insolvencia. No podrán iniciarse nuevos procesos de ejecución, de restitución de bienes por mora. No pueden suspenderse la prestación de servicios públicos, como ya les informé. El deudor deberá presentar una relación actualizada y universal tanto de sus bienes como de sus acreencias. Esto debe hacerlo 5 días posterior a la aceptación del trámite. No podrá iniciar un trámite de insolvencia uno seguido de otro. Se interrumpen los términos de prescripción y no opera caducidad al inicio del trámite. Y los procesos alimentarios seguirán en su curso, no se afectan con el procedimiento de insolvencia de persona natural o comerciante. Esos son básicamente, digamos, los conceptos, las premisas del proceso de insolvencia de persona natural o comerciante. Ya le voy a dar aquí el espacio a la doctora Victoria para que ella pues, nos pueda informar lo que compete a su presentación. Muchas gracias. Como bien me dijeron previamente en la presentación, mi nombre es Victoria Parra, yo soy conciliadora, mediadora, abogada, con experiencia de 9 años en este tema, apasionada por este tema del derecho concursal. Mi presentación resume un poco lo que dijo la doctora, pero en ese orden de ideas. Solucionamos el problema técnico para iniciar con mi presentación.
Bueno, el, estoy compartiendo pantalla, afortunadamente. Bueno, entonces, la doctora Lozano ahorita nos mencionaba algunas cosas. O sea, ya nos exponía algunas particularidades del proceso de insolvencia de persona natural comerciante, no comerciante, perdón. Vale. Pero entonces, si yo me quiero acoger a este tipo de trámites, ¿qué debo hacer? Es un trámite muy sencillo. Entonces, sin importar la calidad de la persona, si es del comerciante, si es de procedimiento que se resume en 6 simples fases. Tenemos inicialmente la planeación o preparación, que aquí es donde tienen pues, un valor fundamental los asesores. Pero era que Gonzalo quería conversar con usted. Tanto jurídico como contable. ¿Puedo continuar? Ok. En esta etapa de preparación y planeación era lo que mencionaba ahorita la doctora Victoria, donde juegan un papel fundamental los asesores tanto jurídicos como contables, porque es, como su nombre bien lo indica, organizar todos los documentos necesarios para poder pasar a esta segunda etapa, que es la radicación de la solicitud, dado que ella le exige una información de ambas líneas de conocimiento, la cual debe diligenciarse para un buen fin del proceso. Seguimos en la erradicación, que ya es donde se presenta ante la autoridad competente. Entiéndase para esta ocasión, Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio, o en su defecto un juzgado civil del circuito, o ante las supersociedades. Finalmente, la entidad competente le hace un análisis si cumple o no cumple con los requisitos básicos para aperturar el trámite. En caso tal de no cumplirlos, pues debe informar al solicitante que no los cumple y darle un término que varía dependiendo de la norma que estemos hablando, para que subsane las inconsistencias y finalmente aperturar el trámite. Después de apertura del trámite, ya procesalmente entramos en una etapa de verificación de la información y posteriormente de discusión o conciliación de las diferencias y de los motivos que generan tanto la creencia como la forma en que les va a pagar el deudor a esta masa de acreedores que tiene sentadas en una mesa, que puede variar. Ahí tenemos experiencias donde hay tres acreedores, y he tenido experiencias de tener 40 acreedores en una mesa para persona natural no comerciante, y he tenido la oportunidad de participar en expedientes donde son 1000 acreedores. Entonces, esto es muy variable. Esto no hay una regla general, número de acreedores, no, simplemente depende de las condiciones de cada deudor. Y finalmente tenemos un cierre del proceso, que puede ser con la aprobación del acuerdo, o sea, que se suscribe un acuerdo de pago entre el deudor y sus acreedores, o en su defecto, un fracaso que puede terminar en una liquidación finalmente tramitada ante un juzgado civil del circuito, civil municipal o ante la misma superintendencia de sociedades, dependiendo del tipo de persona que estemos hablando. Un ejemplo de esto, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de la persona natural no comerciante, tenemos que en este diagrama previamente ya el deudor ha tenido su etapa de elaboración de la solicitud, de asesoría, de consecución de los documentos, y viene y nos radica la solicitud.
En ese orden de ideas tenemos que el centro de conciliación hace una etapa de verificación de documentos, designa el conciliador acepta, notifica el... Es que en la plataforma dicen que no está poniendo su presentación. Ah, puchilas. Entonces creo que se quedó pegada aquí. No, Pero se supone que está corriendo aquí. aquí también está corriendo. Aquí está diciendo que no. ¿Con cuál me voy? ¿Con qué cámara me quedo? Continúo. Veo, Pablo. Continúe mientras el problema técnico lo soluciona. Ok, vale, gracias. En ese orden de ideas, pues estábamos hablando que tenemos una primera etapa de análisis después de radicada la solicitud. Eso le corresponde a la entidad competente. En este caso va de la mano del centro de conciliación en su actividad de designar el conciliador. Este finalmente es designado y acepta el cargo. Ya a partir de este punto pasa esa responsabilidad del conciliador, quien notifica la tarifa, verifica los requisitos, informa si debe o no subsanar la solicitud, el deudor debe pagar la tarifa. En caso tal de que no se pague la tarifa establecida, ya sea que se utilice la tarifa plena del decreto o el centro de conciliación decida manejar una tarifa especial, pues si no cancela este rubro dentro del término oportuno, el conciliador debe rechazar de plano la solicitud. Finalmente tenemos la aceptación y aquí entramos en la etapa de discusión que mencionaba ahorita, donde se realizan varias audiencias, se suspende para poder encontrar la fórmula más adecuada y finalmente tenemos un cierre que puede ser un acuerdo o un no acuerdo. En este caso se declara fracasado el acuerdo y se envía el expediente por el juez municipal a la apertura de la liquidación patrimonial. Entonces, en este caso, voy a utilizar el ejemplo del proceso de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Aquí partimos de la base que ya este deudor pues ha hecho toda la etapa de consecución de los documentos, los ha elaborado en debida forma y los radica. En ese orden de ideas, pues se hace esta etapa, se cumple con la etapa de análisis de los documentos y finalmente pasamos a una discusión que es en una negociación donde se busca concertar las diferencias y cerramos con la celebración del acuerdo, como ya sucedió afortunadamente en esta Cámara. Entonces, no siendo más, creo que por aquí termino, tratando de ejemplificar un poco la generalidad de los procesos. Estas etapas aplican como dije al principio, sin importar la calidad de la persona. Las diferencias están en quién es el deudor, si es una persona natural no comerciante, porque cada calidad de persona está regida por una norma diferente, por ende, la diferencia está en los detalles. Muchas gracias, concedo el uso de la palabra al doctor Gonzalo. Muchas gracias, doctora Victoria. Muy amable, doctora. Aquí privilegiado con la doctora Lozano, la doctora Parra. Entonces vamos un poquito a compartir. Los trámites de insolvencia y lo que han explicado ampliamente la doctora Parra y la doctora Lozano es muy importante. Frente a las crisis financieras, lo que uno debe buscar es negociar, ¿ya? Aquí no hay vencedores, aquí no hay perdedores. Es encontrar el equilibrio entre el deudor con sus acreedores. Y frente a eso es que da la alternativa de los procesos concursales, tanto en la insolvencia de persona natural no comerciante como la de persona natural comerciante o las sociedades. Hablando del tema específico, ¿ya? Que es que hacer frente a una crisis, les voy a compartir un poquito y voy a tomar ciertos aspectos que van enfocados al tema especial de los empresarios, pero que toca también
a los socios de las empresas y frente a eso algunos que también trabajan como comerciantes. Entonces lo primero es reconocer la crisis, identificar las causas y consecuencias. Hoy en día no es un pecado entrar en un proceso de insolvencia, al contrario, es preventivo. Muchos de los empresarios, muchos de los comerciantes, muchas personas naturales se han quedado sin trabajo, se han quedado sin la posibilidad, pero ya están retomando y tienen que sentarse con sus acreedores. Uno no puede poner en riesgo su patrimonio y frente a eso uno tiene que buscar las alternativas. Entonces, antes, una expresión huele feo que entre un tema de insolvencia, ya no. Hombre, estamos viendo empresas muy grandes que están entrando. ¿Por qué? Porque es que si a usted se le cae el 40% de sus ingresos por sus ventas, pues es obvio de que y fuera de eso sigue con las mismas tasas de interés, sigue con los mismos plazos, sigue en condiciones normales, si paga arriendo. No he visto alternativas. Muchos de los acreedores se cierran y ellos se sientan a esperar. Uno como deudor debe sentarse y mirar si puede o no puede. Y si no puede, de manera preventiva, debe buscar soluciones. O sea, por eso se identifican las causas y consecuencias, se determinan los tiempos para la toma de decisiones, se identifica una estrategia y lo más importante, hay que actuar. Y eso no es un pecado el día de hoy. Entonces, los invito pues para que reflexionemos sobre ese tema. Es obvio que desde marzo que entramos y vamos a completar ya un año, entramos en estos temas de crisis, el Estado también ha tomado decisiones también oportunas y frente a eso, pues dio la posibilidad de que antes los procesos empresariales se manejaban solo bajo la figura de la ley 1116 del 2006 y sacó una serie de alternativas, ¿ya?, que son bien importantes porque ellos estaban visualizando que se veían unos problemas bastante significativos. Entonces, sacó estos decretos extraordinarios con fuerza de ley, el 560 de abril 15 del 2020, el 762 de junio 3 del 2020, el 842 que es reglamentario también con observaciones, y han seguido saliendo una serie de normatividades, pero la más importante en este momento y que me corresponde aquí con los panelistas que estamos es hablar sobre el decreto 560 del 15 de abril del 2020. Ese decreto ya tienes unas alternativas en especial para los empresarios. Entonces, bajo esa figura se está trabajando oportunamente con el artículo 9 que se llama recuperación empresarial y se hace en las cámaras de comercio. Esa es una alternativa muy importante. ¿Para qué? Para que usted pueda enfrentar esta crisis. Lo esencial que nosotros trabajamos, los que asesoramos y nos dedicamos a esto, tanto como conciliadores, mediadores, asesores, ¿ya?, pues es determinar en lo que corresponde a una empresa si el negocio es viable. Si el negocio es viable, se contempla la posibilidad de una reorganización. La reorganización se hace hacia el interior de las empresas, cuando toman decisiones en cambiar de lugar, en ir bajando una serie de costos que está castigando su utilidad y que está castigando la posibilidad de que hacia futuro esa empresa continúe. Y ese tipo de decisión es la que nos permite determinar con el Estado las opciones que tiene un empresario o comerciante. Reorganización, ley 1116. Aquí existe la claridad de que eso todavía funciona. Está la validación judicial. El artículo 84 de la ley 1116 da otra alternativa de manejo para las personas que están en crisis. También la negociación de emergencia del decreto 560, que es el artículo 8. Esa es otra opción. A veces uno como empresario dice, no, ¿qué alternativas tengo? Van a ver que existen alternativas para que su empresa, que usted con sus empleados, con sus colaboradores, diría yo, básicamente saquen adelante la unidad de negocio. ¿Qué más existe? La reorganización abreviada del 772. ¿Ya? Los acuerdos privados, a pesar de que no pegan mucho, pero todavía se mantienen. Y uno de los que más es novedoso es la recuperación empresarial del decreto 560. La Cámara de Comercio de Buga logró un acuerdo, obviamente uno de los profesionales que se dedica a la concursalidad, el doctor Borja,
pues presentó su trámite, me correspondió a mí como mediador, entramos a evaluar entre el deudor y sus acreedores qué alternativas tienen. Y finalmente se logró un acuerdo con una votación superior al 60% que le da la opción a esa empresa con sus más de 25 colaboradores mantener esa unidad de negocio, ¿ya? Y no es la preocupación en ese momento del empresario era, voy a perder todo. ¿Por qué? Porque hay que entender que los acreedores, si usted no les brinda alternativa, pues ellos tienen que actuar, ¿ya? Y por eso decimos que aquí no hay ni ganadores ni perdedores, es sentarse y el primer proceso es la responsabilidad que uno tiene de decir, sí, estoy en una situación difícil. ¿Cuántos restaurantes no están en una situación súper delicada? ¿Cuántas agencias de viajes se les dañó el negocio? Pero siguen pagando arriendo, no pueden devolver sus locales. Obviamente ha ido cambiando los negocios porque la virtualidad entró y eso dio la posibilidad que mucha gente salga adelante, pero ¿cómo? Enfrentando este tipo de situaciones. Si su negocio no es viable, también tiene la posibilidad de decir, me voy a una liquidación judicial por la ley 1116. Existe ese mecanismo. O me puedo ir a una liquidación voluntaria cuando yo tomo la decisión y hago el trámite profesionalmente de irme a una liquidación. Si el negocio no es viable, también hay que tomar decisiones. Uno no puede esperar a que se le venga toda una serie de problemas que esto significa. Y está la liquidación judicial simplificada del decreto 772. El Estado viene actuando rápidamente en muchas de estas posiciones, es darle salvavidas a las empresas, porque como unidades de negocio son importantes. Si no funcionan, pues muchas personas han perdido sus trabajos, obviamente empresas también se han cerrado y todo esto va en detrimento de lo que es la economía nuestra. Entonces, obviamente, esta es otra forma de presentación, ya de acuerdo a cada uno de la ley, que está tanto la ley 1116, los decretos 560, ¿cuáles están? El 772, y obviamente el reglamentario que es el 842 y todo lo que tiene que ver con alternativas para que las empresas puedan salir adelante. Eso es lo más importante. Ese es un mecanismo que a veces uno desconoce y vamos a explicarlo rápidamente. Pues eso, esta es una imagen que creo que nos ha llegado a todo y que vale la pena. Detrás del COVID viene una recesión, porque esto cambió la vida de todos nosotros, ¿ya? Frente a eso, comercialmente hay que tomar decisiones. Vamos, ¿cómo opera un proceso de recuperación empresarial del artículo 9? 15 a 30 días para presentar documentación organizada, estructurada, sale un auto, o en este caso sale un aviso de inicio del procedimiento, ¿ya? Y de ahí tiene 90 días, 3 meses. 3 meses tiene para llegar a un acuerdo con sus acreedores. El deudor con sus acreedores bajo la figura que en este caso lo utiliza la Cámara de Comercio muy bien, tiene conciliadores, pero para este caso se llama mediador. Son personas especializadas para atender temas de empresas y frente a eso, ya todas las alternativas que uno tiene que conocer. Dentro de esos 3 meses de negociación puede pasar que si hay un acuerdo, se respeta el acuerdo. Y si no hay un acuerdo, bueno, obviamente voy a adelantarme aquí. Si hay acuerdo, se debe iniciar un proceso de validación judicial, el cual se hace dependiendo de qué tipo de entidad es, o si es comerciante, o si es empresa. Pero lo más importante es que esta validación judicial también se puede hacer dentro de los mecanismos alternativos que tiene, obviamente, la Cámara de Comercio con un arbitraje. Entonces, dentro de esos 90 días, ¿qué se hace con esa validación? Buscar que los efectos del acuerdo cobije a todos, ¿ya? Pero son procedimientos que son importantes tenerlos presentes y que nos ayudan. Adicionalmente, todo lo que determinó el decreto 560, ¿ya? Es que si fracasa ese procedimiento, no se va a liquidación la empresa. Si fracasa, tiene la posibilidad de iniciar un proceso bajo otra de las figuras que existe para la concursalidad o volverlo a presentar en un momento dado a la misma Cámara de Comercio. Hay unas limitaciones, pero frente a eso, esa segunda oportunidad es importante.
Porque los procesos que se manejan en la 1116 y en el 772, si usted no logra un acuerdo, se va a liquidación, ¿ya? Entonces, esa muy buena opción que tienen los empresarios, uno tiene que sentarse y decir, mire, tengo esta situación, ¿ya? Y frente a eso es esa crisis que me está llevando a afectar, que no me deja dormir, frente a eso tiene soluciones. O sea que este proceso tiene una segunda oportunidad para los empresarios. Así opera, obviamente esta es otra forma de presentar este mecanismo, pero les voy a anticipar una serie de cosas que me parece importante que ustedes deben conocer. Vamos, y voy a terminar. Antes, una de las preocupaciones es la documentación. Hoy en día, los que se presentan por la recuperación empresarial en especial, están ahí determinados. Obviamente esto salió con un reglamento único que fue aprobado por la Superintendencia de Sociedades con la resolución 100, número 004412, y si ustedes observan, son 11 cosas, y de esas 11 cosas, 4 aporta el empresario o el comerciante, ¿ya? En este caso, ¿qué aporta? Un estado financiero a diciembre 31 del 2020, estoy hablando de hoy, si en este mes de marzo fuera a presentar a alguien, un balance de febrero 28 del 21, perdón, febrero 28 del 2021 y el balance de diciembre 31 del 2020. Un estado de inventario de activos y pasivos y un flujo de caja proyectado. Esto puede ampliar en documentación, pero eso lo va determinando el mediador de acuerdo a las necesidades. Pero con esas 4 cosas y un asesor, porque es importante y eso hay que respetarlo, hay colegas que también trabajan como asesor, incluso yo también trabajo como asesor, es no irse solo, hay que irse con asesoría, eso no es... ¿Por qué? Porque es que no olviden que los acreedores van con sus abogados y el que no es abogado pues también tiene que conocer y que no esté experto en eso con mayor razón. Y obviamente el asesor hace la presentación de la solicitud, la propuesta de acuerdo, el proyecto de calificación y graduación, la determinación de derechos de voto, la memoria explicativa de la crisis, el plan de negocios y el informe de proceso. O sea que si esto lo miramos y nos vamos a un proceso de 11-16, no es solo esto, eso amplía. Y depende de qué. Obviamente esto ha beneficiado en especial a muchos comerciantes también pequeños, porque irse un proceso de esto tiene unos costos muy importantes. Y si miramos las tarifas, ahí están las tarifas de la Cámara de Comercio. Por ejemplo, una persona que debe 100 millones de pesos, el proceso le vale 1 millón de pesos, ¿ya? Y se incrementa ¿en qué sentido? Porque dentro del proceso puede uno, la validación vale 500.000 pesos más. Y si usted tiene objeciones o controversia, pues vale 30% más, o sea, 1.800.000 y se le va con todos los problemas. Y a eso le tiene que sumar también el IVA. Pero independiente de todo, es un proceso que no es costoso para el caso muy especial. Se los digo, los comerciantes o las empresas que llevan menos de 400, 500 millones de pesos. Tienen opciones. Eso es lo más importante de todo esto. Participé también en otro proceso que se logró un acuerdo el día de ayer en otra Cámara de Comercio, un comerciante con deudas por 140 millones de pesos. Y con menos de 4 millones de pesos logró un acuerdo, ¿ya? Pero hay que tener presente que estos procesos es de manera preventiva. Uno no puede venir ya cuando está embargado, cuando ya está totalmente cogido de toda una serie de problemas importantes. Y frente a eso, se pueden lograr, sí se puede, pueden haber acuerdos, pero hay que buscar la posibilidad en cada una de las zonas donde están los comerciantes y todo, ¿ya? Finalmente, pues, los que somos amantes de la concursalidad sabemos que hay una luz al final del túnel, eso es una realidad, pero hay que sentarse y enfrentar el problema. Espero que les haya servido, obviamente, les agradezco mucho y los esperamos para que en la Cámara de Comercio de aquí de UBA y en todas las demás cámaras de comercio, diría yo, puedan entrar a solucionar sus problemas. Muchas gracias al doctor Andrés y a la doctora Lozano y a la doctora Paja. Muy amable. ¿Alguno de los asistentes tiene una pregunta que hacer a los conferencistas? ¿Sí? ¿Una pregunta acerca del proceso? Adelante, doctor. ¿Qué pasa si una de las personas no relaciona un bien
y se queda callado, pues como estoy bajo juramento, ¿qué pasa? en qué proceso? ¿En ambos? ¿O No, en el trámite, este trámite de... en ambos En trámites? Se supone que establece la norma que hay unos principios básicos que es la universalidad. Y usted, bajo ese agradable juramento y sobre ese principio de buena fe, usted debe relacionar todos sus bienes. El hecho de que usted excluya un bien y lo haya hecho de mala fe, es muy complejo. Hoy por hoy están facultando, creo que ya está autorizado para que los operadores de servicio en su momento tomen decisiones de fondo frente al proceso y puede llegar hasta una conclusión de cortes por esto. Ahora, uno asesora mucho al cliente frente a esa situación. Hay algo muy claro. Hay unos periodos que se llaman periodos de sospecha. El que no conoce del proceso concursal, la persona del común dice, no, pues me voy a simular, voy a decir que vendí la casa de Tito Pérez, voy a donar, voy a constituir un fideicomiso. Hay unos periodos de sospecha que son grandes. Para la persona natural no comerciante están sobre los 17 meses. Si usted ejecuta transacciones comerciales sobre esos bienes en esos periodos de sospecha, el acreedor puede iniciar un proceso por esa simulación. Entonces, es muy delicado. La verdad es que la universalidad que nos obliga a la información y el principio de buena fe nos obliga a tener toda la información de todos los bienes que tenemos. Entonces, recuerde que esa es la garantía para los acreedores. Agregarle algo que es importante y lo que hizo la doctora Rosana es muy importante y su pregunta es muy buena. Si yo voy a entrar en un proceso de insolvencia y voy a empezar a ocultar, ¿ya? Pues no estoy trabajando con la verdad, ¿no? Y en este caso los acreedores también tienen abogados y van a identificar su situación. Entonces van a perder confianza. Y lo primero que uno busca en la concursalidad es ganar la confianza, ¿ya? ¿Por qué? Porque los acreedores son los que van a votar también en los procesos de persona natural no comerciante, votan solo los acreedores. En los empresariales votan los acreedores más el empresario, en algunos casos los socios. Entonces, yo considero que también es parte de la respuesta es que uno debe ir con la verdad. La verdad se tiene que sostener sobre cualquier cosa y uno tiende a sacar adelante a muchos empresarios y personas naturales cuando dicen la verdad. Y eso los acreedores lo entienden, ¿ya? Hay momentos que usted llega a una crisis no porque usted quiera, ¿ya? Hay dos tendencias, ¿ya? Y una de esas es buscar acuerdos. Y, por ejemplo, sitios como la Cámara de Comercio y algunos centros de conciliación y eso ofrecen confianza. Cuando usted llega y le dice, vea, lo presenté en tal parte, el acreedor también dice, y tiene su asesor, y quién qué entidad fue, y cómo es. Y eso ya es una condición especial para un trámite de esto. No me quiero exceder, pero sí quería hacer esa acotación. Gracias. Gracias. Pasa que yo hice un préstamo, pues le debo al éxito de 7.500.000. Y pasa pues que yo en la fichadora con el préstamo, no voy a llevar nada ni nada. Entonces, durante 3 años ellos me mandaron una cuenta de 19 millones en pico. Entonces, yo no tenía forma, pues, cómo cobrar. Me llamaron de Bogotá, la tarjeta suya, va a pagar usted 122 al mes. ¿Sí? Y a 12 meses se cancela hasta ahí. Y lo que sí le vamos a decir es que no vaya a fallar con las cuotas mensuales, porque le vuelve a la misma situación. Entonces yo estoy haciendo eso. ¿Sí? Ya llevo 4 cuotas de 122,3.
y ven esto. Entonces ahora yo tengo otro problema acá, o problema no, porque realmente yo estoy pagando ya hace 4 años, estoy pagando 29 millones al VA. ¿Sí? De pronto yo fui allá pues, a ver que la situación está muy vergonzosa y me dijeron, no, que es que nosotros sobre este total le vamos a dar, le vamos a prestar 1.168.000, pero tiene que llevar este papel a Colpensiones para que se lo apruebe. Entonces, bueno, yo digo, pero yo me voy para allá. Estoy ya viendo 29. Y se me sube la cuenta ya no es a 29, sino a 31 millones. Entonces yo no volví. Pero estoy pagando la de Colpensiones, me están sacando hasta hoy. Desde el día del 2017, del mes 4, día 28 de abril, a 96 meses. Y ya he pagado de 4 años, ya 8 de 4 años. Entonces, como la situación está tan vergonzosa, me dijeron, ¿por qué no una cooperativa que le preste? ¿Sí? Porque uno ve que las cuentas, pues a la hora que uno va al banco y no se sabe si le dicen sí o no, pues siga por lo mismo. Entonces, yo creo pues que lo mejor es que así nos procesamos. Su pregunta en esencia es, ¿qué hacer? Sí, ¿Verdad? sí, Porque sí. usted ya nos explicó. Los bancos, o en este caso, pues yo diría que la mayoría de los acreedores, a raíz de todos los temas de insolvencia, brindan alternativas. Si usted se acogió a unas alternativas internas con ellos, ¿correcto? ¿Le está quedando difícil cumplirlas? Sí, claro. Sí. Ok, entonces, ¿qué lo invitamos? Que aquí hay un grupo de personas que lo pueden atender ahora, el caso en especial, para que analicen si usted es sujeto del trámite de insolvencia. Con esa documentación y la información, el doctor Andrés los guía para determinar de qué manera se le puede ayudar. Pero es muy buenas sus observaciones. Sí, a ver si de pronto voy al banco a ver qué solución hay. Claro, ellos, todas las entidades hoy en día han cambiado. A pesar de que ya ahora son muy virtuales, están atacando. ¿Para qué? Para que la gente ya está viviendo crisis. Ellos están bien, se les cayeron la utilidad. Entonces se volvieron muy proactivos a buscar alternativas, por eso llaman, cuéntanos qué pasó, dígame cómo le ayudamos, le ampliamos el plazo, le bajamos la tasa. También ellos lo han hecho, porque este tipo de procesos también obviamente hacen parte de la solución. Es muy buena y lo invito que con el doctor Andrés ahora toma las notas. ¿Qué pasa, doctor? Ellos me han dado, desde hace más de unos 10 o 12 años que yo estoy con el banco. ¿Sí? Y ellos me dieron una tarjeta de 5.500.000. A esa yo no le podía abonar nada, estaba únicamente con el mismo banco, pero a la cuenta de lo sacan por derecha de edad. Pero a mí no me queda nada, claro, porque me están sacando un valor de 605.000 mensual. Eso se puede replantear, siempre y cuando, pues obviamente, por eso le digo, que son casos ya muy puntuales, muy específicos, pero se le puede atender para que aquí lo guíen para sacar adelante su trámite. Muchas gracias. Ok, encantado. Buenos días, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, buenos días, soy Diana Rivera y mi inquietud es la siguiente. Cuando el deudor solicita pues, presentarse en un proceso de insolvencia, lleva seguramente una relación, un inventario de sus bienes con los que podría pagarle a sus acreedores. Ese inventario, esos bienes muebles o inmuebles deben tener un avalúo o ese precio para saber
pues, hasta cuánto pueden llegar a pagar al acreedor, quién lo define y en qué momento se define, y si se trata de un inmueble que está afectado por patrimonio de familia y uno lo presenta para poderlo pues vender y con eso pagar a los acreedores, ¿se podría en algún momento levantar por estar dentro de un proceso de insolvencia? Son esas dos inquietudes. ¿Cómo se define o si hay que llevar un avalúo, pues con qué efectos o quién define el precio de los inmuebles y si se podría en algún momento levantar la afectación del inmueble? Gracias. Gracias, Bueno, doctora Diana, muy buena pregunta. La doctora Parra. muy buenos días. Sí, efectivamente se debe presentar un avalúo. Dentro de la etapa de documentación que se mencionó ahorita, hay que aportar toda la información que usted tenga sobre sus inmuebles, bienes e inmuebles, al igual que en seres. Se trabaja normalmente con el avalúo comercial, que puede hacerse en el caso de los inmuebles de dos maneras. O nos vamos por la regla general del Código Civil, que es 1.5 veces el valor catastral, o hacerle un peritasmo a través de un profesional de la lonja, adscrito a la lonja, para que él finalmente informe cuál es el valor del inmueble. En el caso del menaje doméstico, pues es un poco complicado sacarlo de manera subjetiva, por ende, pues más o menos uno puede sacar la sumatoria de cuánto le costó, con un 20% menos de deducción por el uso, el deterioro o la depreciación. Y ya si de pronto estamos hablando de bienes muy especiales, pinturas, joyas, obras artísticas, pues ahí sí realizarle su respectivo avalúo con un perito. En el caso del levantamiento, sí se puede. En el caso, hay que informar que se posee un bien, que este se encuentra afectado, que se da como parte del pago si se considera necesario, y en esa orden de ideas, pues durante el acuerdo se concede un plazo para que se levante o se cancele esa inscripción, debido a que el conciliador como tal, en el caso de la persona natural no comerciante, no tiene la facultad para ordenar ese levantamiento de embargo, cosa que sí lo puede hacer un juez cuando se encuentre en otra etapa diferente. Muchas gracias. Oye, doctora Diana, importante agregar, con relación a todo lo que nos dice la doctora Parra, hay cosas que se van a decantar dentro del trámite, y frente al trámite es cuando uno hace una propuesta clara, expresa y objetiva, y ahí es donde cada uno participa como acreedores y con el deudor hacen una estructura de acuerdo de pago que vaya en beneficio de todos, y todo se puede realizar. ¿Ya? Es muy buena la pregunta, gracias. Gracias a ustedes. Otra pregunta, ¿estos bienes quedan relacionados y salen del comercio? No. ¿O como bajo juramento que uno relaciona? No, aquí no sale ningún bien del comercio porque la insolvencia no grava ni limita los bienes. Lo que la insolvencia hace es, como decía el doctor Gonzalo ahorita, es un voto de confianza que los entre todas las partes. En resumen, yo no tengo cómo pagar, quiero pagar, señores acreedores, lleguemos a un acuerdo. Entonces, al primar la confianza, pues es importante que usted relacione todo lo que tiene. Entre esos, pues los inmuebles, sin importar si tienen alguna afectación o no a su derecho de dominio. Gracias. Es muy importante manifestar allí que como lo importante del proceso de insolvencia es esta actividad de forma preventiva, como lo decía el doctor Gonzalo ahora. Si usted se ve constituido en mora antes de que inicien esos procesos judiciales, haga el ejercicio, busque el escenario, siéntese con sus acreedores.
vinculen sus bienes, díganle, señores acreedores, esto es lo que yo estoy adeudando a la fecha, este es mi patrimonio y es el respaldo para el pago de estas obligaciones. Deben un tiempo, firmado el acuerdo, no hay registro de medidas, sus bienes no quedan registrados ni quedan por fuera del comercio, ni quedan con ningún tipo de medida. Es un acuerdo de voluntades con el reconocimiento y la aceptación de los acreedores y que mientras usted lo cumpla, se va a respetar tanto por los acreedores, usted llega al cumplimiento y termina su proceso. En el trámite, ¿yo puedo vender un bien para pagar? Sí, señor. Hace parte de la propuesta de Ese era- acuerdo. O entregar en dación de pago. Muy importante. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, dice, ¿cuánto dura un proceso de insolvencia persona natural no comercial? 60 días establece la norma hábiles. Vienen siendo casi 90 días prorrogables 30 días más. Contados a partir Contados, exacto, contados a partir de la admisión del proceso de insolvencia. Entonces es un tiempo realmente corto, no es largo, es expedito, no se compara con la congestión en jueces de conocimiento. Entonces puede sacar su proceso de manera rápida, expedita, oportuna y en un espacio de mucho respeto con los acreedores, un tema muy conciliatorio. Pero en el espacio de pago puede durar hasta 5 años. Sí, señor, puede durar hasta 5 años y... Pero lo máximo. No, señor. Puede extenderse después de 5 años, siempre y cuando tenga una votación superior al 60% de aprobación por los acreedores. Además, hay que tener en cuenta, hay obligaciones, casi todos esos procesos traen obligaciones que contienen obligaciones garantías hipotecarias. Y usted no puede desmejorar las condiciones del deudor. Las garantías hipotecarias, algunas son de 10 años, 15, 8 años, porque usted ya lleva 2 años pagando. Usted no puede entrar en un proceso de insolvencia y decir, voy a pagar en 5, pues si no logro pagar las cuotas de 8 años, 10 años, no va a poder pagarlo en 5. Entonces, en ese orden de ideas, cuidando y protegiendo el deudor, que es en últimas el objeto de este proceso de insolvencia, pues debe llevarse las condiciones y llevarse ese acuerdo a ese término que está establecido en el crédito hipotecario. Entonces puede alargar más de 5 años. Sí, sí, señor. Doctor, Buenos días. ¿Qué ocurre si una vez perfeccionado el acuerdo y la ejecución del acuerdo, la situación patrimonial de la persona natural y los comerciantes cambia? Heredó, hizo el negocio de su vida, enricó, como dicen los campesinos de la montaña. ¿Qué pasa frente a ese acuerdo? Se puede dar nos pasó. Se puede pagar, entonces se puede modificar. Se puede modificar para mayor plazo. Nos pasó hace poco. Tenemos La iniciativa la tomará el acreedor. Sí, señor, y viene aquí a la Cámara de Comercio y si lo hace a través de su asesor, pues mejor aún, se hace la solicitud, se vinculan y se llaman nuevamente sus acreedores y y en el marco de la audiencia de conciliación se hace la negociación, el cambio, la modificación de acuerdo a sus requerimientos. Hace poco nos pasó con un agricultor que le tocó hacer resiembra y le tocó modificar su pago, ya no podía hacerlo semestral todos los junios, sino que a partir del próximo año por resiembra le toca hacerlo en agosto o septiembre. Llamemos los acreedores, vamos a hacer una modificación. Entonces, esas modificaciones se pueden hacer. El código lo contempla, es legal y está autorizado. Entonces, eso, el 60% de los acreedores, lo que ellos se reúnen y el 60% de los acreedores es lo que dan la determinación de eso. El voto. Pero si hay pago adelantado, o sea, como dice el doctor, ahora no hay ninguna sanción ni nada, entonces mejor para el señor o para el deudor por cuanto termina su proceso y se registra en las bases de datos, en las centrales de riesgo que ya terminó su proceso, razón por la cual pues queda liberado en menor tiempo. Pero no hay castigo así como lo dice el procedimiento, que si duró 5 años, le meten 10 años o 2 años. Eso ha cambiado mucho para que lo saquen del data crédito. No, señor. No, es inmediato. De inmediato. Pero debe hacer un procedimiento uno o solo hace. No, ¿Qué lo hace? una vez terminado el procedimiento, el conciliador debe informar
a las centrales de riesgo cómo terminó el procedimiento de insolvencia, si hubo o no hubo acuerdo, y entonces si hubo acuerdo, pues se debe juntar una copia del acta de acuerdo para que ellos realicen las modificaciones pertinentes en su sistema. Y si no hubo acuerdo, pues ya ellos también incluirán esa información. Lo que pasa es que uno pues se le sale de las manos cuando no hay acuerdo porque cambian la competencia y ya pasa a un juez civil municipal, que es quien finalmente decide sobre el trámite liquidatorio. Gracias. Creo que hay una pregunta ahí. Don José Miguel. Adelante. Había una en el chat. Sí, una pregunta. Cuando una persona ingresa a un proceso de estos, por ejemplo, si tiene una deuda, una entidad financiera, ¿los intereses siguen corriendo igual o se pueden negociar, disminuir? La liquidación de intereses se hace y por eso cuando el proceso queda admitido y se les notifica a los acreedores, el operador del servicio lo que hace es notificar y pedirles que traiga la liquidación de su obligación con los intereses hasta un día antes de admitir el proceso de insolvencia. Una vez admitido el proceso de insolvencia, no se liquidan intereses adicionales. Hay algunas negociaciones que ya se hacen en el ejercicio de las audiencias de conciliación, sobre todo con el sector corporativo, que en reconocimiento, que en los procesos de organización hablan de indexación, en los procesos de persona natural hablan de IPC, pero ya hace parte de la negociación entre acreedores y deudores. Pero realmente los intereses siempre serán reconocidos hasta un día antes de que quede admitido y en apertura el proceso de insolvencia de persona natural. Perdón, otra pregunta. En el trámite usted puede uno solicitar que le rebajen el capital o los intereses en el trámite y llegar a un acuerdo de pago total, pagando pues de acuerdo a la deuda. Después del proceso en el trámite, solicitar que le rebajen para pagar total, pues pagando intereses, capital. Uno. Sí, sí se puede solicitar. En el trámite, ¿no? Usted en el trámite puede pedir lo que considere necesario de acuerdo a sus circunstancias. Ahí el inconveniente se presenta en si lo aprueban o no, o si le aceptan o no esa propuesta de disminución de capital los acreedores. Pero no pide 5 años, y en los 5 años, a los 3 años, digo, no va a pagar totalmente a los acreedores, pero me solicita que le den capital, intereses. En ese caso, si ya tiene firmado el acta de acuerdo, habría que hacer una modificación o en su defecto, lo más recomendable es que un tercero trate de negociar con el banco para que cambien la posición contractual. O sea, que otra persona le compre su acreencia al banco y esta persona ya pasa a ocupar el lugar del acreedor del banco dentro del proceso. Y ya sería una situación diferente a analizar, que es muy complicado explicar en estas charlas por la generalidad de la misma, dado que cada caso tiene sus peculiaridades. Gracias. Nos ¿Días? ya está el doctor. Dentro de los bienes que se van a presentar, ¿alguno tiene una hipoteca o un embargo? ¿Puedo lograr que se haga el levantamiento de la misma? Gracias. Sí. Es para la operadora de servicio. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que como le contestaba al doctor ahorita, todo depende de lo que suceda en la negociación. O sea, si es necesario o no el bien. Yo trato de explicar esto muy coloquialmente y es que esa solicitud hay que presentarla como si fuera una confesión. Hay que ser más honesto que la declaración de renta, porque es decirle a sus acreedores, miren, solamente esto es lo que tengo. Y si dentro de lo que usted tiene está un inmueble que está hipotecado, pues efectivamente hay que incluirlo porque
Hipoteca representa que usted le debe un dinero a alguien que es un acreedor llamado banco, llamado persona natural, que también debía ser parte de la masa, o sea, del número total de acreedores, y que con su consentimiento ya se mirará el tema del levantamiento de la hipoteca y la conveniencia de ello para el trámite concursal. ¿Sí, claro? Gracias. Nos preguntan también por Facebook, ¿qué pasa con las acreencias de los disidentes o no conformes con el acuerdo y qué acciones les confieren para impugnar el acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Los disidentes, cuando se aprueba un acuerdo, ¿ya? Ese acuerdo cobija a todos, independiente del trámite que esté haciendo. Ese acuerdo va para los que no asistieron, para los que no votaron negativamente. Si se logró el acuerdo con un porcentaje X, que es el 50 más el 0.0001 para algunos casos, dependiendo del plazo en persona natural no comerciante o en cada uno de los trámites, ese acuerdo cobija a todos los disidentes. En persona natural no comerciante, ¿ya? Si usted no asiste como acreedor, ¿ya? Y va a impugnar, va a perder esa posibilidad, porque el Código General de Proceso en uno de sus artículos castiga a los que no van a pesar de que han sido notificados debidamente o que no les interesa. Uno encuentra muchos acreedores que dicen, mire, no me interesa participar porque mi deuda es muy pequeña o porque no estoy en ese camino. Pero si el acuerdo se logró, se hace extensivo, ¿ya? Por el tiempo del acuerdo y no se puede imputar si no asistió. Obviamente, se puede, para muchos casos también uno observa que hay acreedores que impugnan el acuerdo. ¿Por qué? Porque no es claro, expreso o objetivo, o porque rompió algo de la prelación legal y que no estaba contemplado. Se puede dar, pero debe asistir y debe manifestarlo. Y esa impugnación en las personas naturales no comerciantes, en su trámite, la dirige un juez civil municipal, ¿ya? Y se va allá. Allá determina quién, si tiene la razón o no la tiene, y vuelve al trámite para ya concluir, y obviamente uno llama ya en ese caso a todos en la audiencia y le dice, mire, esto fue lo que determinó el juez. Muy buena pregunta. Si esa persona, ¿qué tratamiento debe darse a las organizaciones tributarias de orden nacional, departamental? Ok, muy buena pregunta. Los trámites, el Código Civil, el 2488 y siguientes, determina la clasificación de cada una de las deudas, ¿correcto? Y en este caso, usted lo está diciendo perfectamente, se consideran fiscales, pero ¿qué? Los tributos, los impuestos, lo que son multas y sanciones, se va a la quinta categoría, quinta clase. Perdón, no categoría, quinta clase. Entonces, se estructura. Obviamente, las obligaciones del Estado están dentro de la primera clase y se plantea. Hay algo muy importante y acabó de salir hace poquitico, no hace ni unos 20 días, que la DIAN, a través del decreto 560, ya está permitiendo hacer negociaciones con relación a que, por ejemplo, reclasifican intereses, condonan, se están volviendo muy proactivos. ¿Por qué? Porque es que muchas personas están en crisis y hay que ser proactivos. Y salió ya una normatividad expresa para, en el caso de la DIAN, pues dentro del decreto 560, hacer alternativas bien interesantes. Buena pregunta, y le voy a complementar algo que dice el doctor Gustavo y que le ajusta la razón a su exposición. La apelación de créditos y la calificación de esos créditos es una de las cosas que llevan a que el deudor busque asesoría, porque la clasificación de las obligaciones no es un tema del común, requiere estudio, análisis y
una clasificación especial. Entonces, por eso uno recomienda que siempre que se presenten al proceso vayan debidamente asesorados, porque una de las cosas más importantes en el proceso y uno de los elementos esenciales es presentar una buena apelación de crédito, una buena calificación de esas creencias. Si una persona tiene un crédito bancario y esa persona tiene una propiedad, pero no está pagando la deuda bancaria, y a futuro inmediato una facturación con esa deuda, inmediato no hay facturaciones para seguir pagando esa deuda, pero la propiedad que tiene no está respaldando esa deuda. ¿Cuál sería la actitud del banco en este caso? Si no está avalado por la... A ver si yo le logro entender la pregunta. Usted lo que manifiesta es que la obligación con la entidad financiera no tiene una posición de garantía hipotecario, es una obligación, digamos, personal que sería catalogada como la quirogatal en quinta clase. Lo mismo que hablábamos ahorita con el doctor, el bien no está afectado, el bien no queda fuera del comercio. La negociación se hace directamente con el banco y el banco tomará su posición a través de su asesor corporativo. Pero el bien como tal es un respaldo no solo para la entidad financiera, sino para los demás acreedores que conforman esta prelación de créditos en este proceso de insolvencia. Entonces, ni el bien queda por fuera, si no tiene medida cautelar, el bien va a quedar allí, digamos, como garantía para esos acreedores, pero no va a ser afectado por ninguna medida. Y tampoco el banco puede, porque usted está al día con él, o está en la mora con la obligación, pero en el proceso de insolvencia el banco no puede pretender, o la entidad financiera no puede pretender, pasado o en curso del proceso de insolvencia, ir a registrar medidas cautelares sobre su embargo. No es viable, la ley no lo permite. Y la ley cobija y protege ese patrimonio. O sea, en otras palabras, mientras entre la mora y finalmente usted llega a un acuerdo de pago o inicia un proceso de insolvencia, el banco queda con la libertad de iniciar un proceso ejecutivo en su contra que finalmente termine en un embargo como tema de protección para su cliente. Dentro de los beneficios que tienen estos trámites concursales es suspender todo este tipo de ejecuciones, ya sea proceso ejecutivo singular, restitución de inmueble por concepto de arrendamiento o los ejecutivos ante la DIAN. Entonces, para complementar la respuesta que le doy a la doctora, ya después que inicia el trámite concursal, pues no pueden iniciarle esa persecución por el efecto normativo que consagra, por el efecto que consagra la norma. ¿Y por alimento? No, no aplica. Es el único tipo de proceso que no suspende. Si esos bienes no salen del comercio y hay, digamos, durante el acuerdo que se han dado esos bienes como garantía, pero durante el acuerdo hay una liquidación de una sociedad conyugal y ese es un bien que se tiene que repartir, hay una modificación del acuerdo y debería llamarse nuevamente a los acreedores, o cómo se manejaría esa parte. Si tiene sociedad conyugal desde el principio, debidamente registrada y conformada, pues se relaciona el 50% del inmueble. En aras que si con posterioridad a la firma del acuerdo o durante el trámite de negociación de deudas modifica tal situación, pues no afecta el trámite. Sobre la sociedad conyugal, van a divorcio, pues el 50% es el de que tiene la deuda, el otro 50% es la señora, como no se ha dado la liquidación, la señora de pronto la afecta en ese sentido, con el 50% de la señora, de la parte pues de la... Ese es un tema muy especial y no podemos olvidar que en la sociedad conyugal, igual como hay bienes, también hay deudas y todo se reparte. Por eso, entonces es un trámite ya muy específico frente a un proceso ya de familia y en ese se contemplan cualquier tipo de decisiones. Hay que mirar bien ese el acuerdo. Si yo ya hice un acuerdo y estoy pagando, estoy cumpliendo, pues no tengo que llamarlos a decir una serie de cosas, obviamente. No, si la persona
que está en el proceso, en el trámite, relacionó en el momento los bienes que tenía y está en el proceso de divorcio. Llega el momento de la liquidación, el 50% de la señora lo afecta, lo absorbe. Okay. En este caso sí me afecta. Sí. Y usted lo está manifestando desde el comienzo. Y eso es importante que lo identifique. A esos procesos de acuerdo hay que ir con toda la verdad. Hay que decirlo desde el comienzo. Vea, estoy así, así, así. Eso se pregunta, incluso la solicitud lo manifiesta. ¿Ya? Entonces es importante tenerlo presente. Si se va a sacar ese inmueble, venga, ese inmueble está hipotecado, sí, esa hipoteca. Entonces también hay que sentarse con el acreedor hipotecario, porque a pesar de que hay el proceso, en este caso hay una sociedad conyugal, obviamente hay bienes, pero también hay pasivos. Entonces, hace parte más de la negociación, de lo que uno va a proponer. Es buena pregunta. Y hay que dar mucha claridad en algo. La norma lo requiere. Debe indicar el estado civil del deudor. Casado, sociedad conyugal vigente. ¿Cuál es el estado civil del deudor? Para justamente ese tipo de situaciones. Inclusive creo que si la sociedad conyugal se ha disuelto y liquidado antes de los 2 años del acuerdo, creo que hay que manifestarlo y demostrar que se entregó allí. También, ¿cierto? Algo de eso. Correcto. Muy buena observación. Hay alguien que lanzó la mano, Isabela. Sí, buenos días. Yo quería preguntar, digamos, una casa está ya en proceso de liquidación y han pasado 10 años, o bueno, sí, pongámosle 10 años, y el liquidador no ha hecho nada, o sea, no se le ha pagado a nadie, a ningún acreedor. Ahí se puede hablar de algún tipo de prescripción o qué. No, la pregunta la puedes repetir un poquito porque tú estás nombrando de que hay unas obligaciones que llevan más de 11 años. Sí, señor. O sea, es una casa que ya está en liquidación porque la persona faltó a una reunión y la jueza dijo como no, ya nos vamos a liquidación y hasta el momento digamos que el liquidador no ha hecho nada y no se le ha pagado a ningún acreedor y ya han pasado más de 10 años, o sea, es mucho tiempo. No sé, me parece igual que es como un vacío jurídico que hay, pero no sé, no sé si se puede hablar de alguna prescripción. No, yo le contesto. Justamente tengo un proceso en mi oficina con la misma situación. Es un proceso que está cobijado por lo que era antes la ley 222. Exacto, es un proceso del año 2005. Este proceso va a completar ya 20 años. Es un proceso que no avanza. Desafortunadamente se efectuó diligencia para, digamos, nombrarle tanto un perito como para dejar el bien dentro del proceso. Y desafortunadamente, como eran varios bienes, hubo uno de forma particular que no alcanzó a ser vinculado a la diligencia. Y en este momento hay personas viviendo allí. Y alegan y hablan de una prescripción adquisitiva de dominio. Pero frente a la prescripción adquisitiva de dominio, el bien tiene una garantía hipotecaria que está afectado con esa medida y en este momento está siendo sujeto de debate. Es bien complicado, es bien compleja la situación y hasta el momento está la discusión entre la garantía de esos acreedores, la suma de esas obligaciones, que son más de 1.000 millones de pesos, frente a un predio que está en prescripción, que debió ser objeto de visita por parte del despacho para garantizarlo, dejarlo debidamente aligerado, dejarlo sometido al proceso como tal, y no se hizo.
Entonces, allí hay unas variantes, allí hay unas responsabilidades también, y hay una discusión que a la fecha creo que no hay un concepto definido sobre qué pesa más, si la prescripción adquisitiva de dominio o el proceso y la garantía para los acreedores. Pero primero fue la garantía. La garantía frente a la prescripción pesa, la pero prescripción. también es que lo que pasa es que la garantía hipotecaria no es la única obligación ni la única creencia que hay allí. Se hablan de las creencias de más de 1.000 millones de pesos sobre un predio que no vale 50, 80 millones de pesos. Entonces, es muy complejo. Y los señores alegan, y tienen todo para alegarlo, su posesión sobre el bien y su prescripción adquisitiva. Entonces, son dos variantes, encontramos allí como un choque de normatividad y estamos esperando que el juez lo defina y nos dé su concepto porque está muy compleja la situación. Regresando a la sociedad conyugal, me queda la inquietud de si esta, la de los bienes sociales conyugales, nacen a partir de la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Cómo harán para meterla, para que se respete el 50% que posiblemente un juez decida, salvo que hayan hecho capitulaciones matrimoniales? ¿Me explica? Es una situación particular, yo sí me permito. Una situación muy puntual porque desde la generalidad de estas charlas es difícil responderla, por cuanto habría que mirar otras variables en el caso. O sea, lo único que le puedo decir respondiendo a su pregunta, porque si bien y eso se presenta en el transcurso del acuerdo, habría que hacer una modificación por cuanto hay una disminución de bien. Sí, como usted bien lo indica, si no hay capitulaciones, pero si las hubo, pues es fácil desde el principio, como mencioné ahorita, relacionar el 50%. Si no las hubo, citar una audiencia de modificación. Pero yo preferiría como que conocer más variables del caso y mirarlo con un poco más de detalle para poder responder mejor. En el chat preguntan, ¿y si el asunto tiene pasividad e inoperancia, podría aplicarse el desistimiento tácito? No. El desistimiento no opera para este tipo de proceso. Y los términos, hablando del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, son muy expeditos, son muy cortos, entonces no da lugar a dilataciones, y la norma lo contempla de una forma muy clara. Entonces no da lugar a dilataciones, los operadores de servicio suelen ser personas muy responsables con el cumplimiento de esta normatividad. Entonces, y la ley no contempla ese desistimiento para el tipo de procesos, tampoco en el de la organización. En el de no comerciante son 2 etapas. Si está el acuerdo, si está el trámite de acuerdo, pues no opera. Pero si se va a liquidación patrimonial, ya depende mucho de qué juez civil municipal está trabajando el tema. Ahí hay una serie de condiciones especiales, me he encontrado, de que hay jueces que han determinado y si el deudor no impulsa su proceso de liquidación, el liquidador tampoco se posesiona, no se pagan las expensas, pues ahí he encontrado procesos en que el juez no se puede quedar con esa papa caliente ahí sentado, ya manda sanciones, hace toda una serie de cosas aplicado desistimiento tácito. O sea, le da 30 días para que solucione el deudor. Si el deudor no se preocupa por la liquidación, pues hay jueces que han cerrado procesos, pero en esa etapa del proceso de conciliación, la doctora fue muy clara, no existe esa posibilidad. En los empresariales, lo viví con un proceso donde uno de los acreedores solicitó y eso se fue al tribunal y el tribunal desestimó y se vino con una regañada bien importante para el juez, porque él es el que tiene que impulsar el proceso y bajo esa circunstancia no se aplicaba el desistimiento tácito. En los temas empresariales me pasó con un juzgado del circuito, donde actuó como promotor. ¿Este procedimiento es un trámite o un proceso?
depende en qué etapa esté. ¿Ya? Si está en una liquidación de estante, pues, ¿ya? Pues ya cobija todo lo que es un sistema legal. ¿Ya? Estamos viendo para hacer. Dice, acá, antes, cuando está en la conciliación, todavía está como está el proceso, está, porque estamos buscando un acuerdo, ¿no? Preguntan también en el chat de Facebook si después de logrado el acuerdo se disuelve y liquida una sociedad conyugal vigente al momento de ese acuerdo, ¿cómo afectaría dicho acuerdo? ¿Qué tendría más fuerza, el acuerdo o la liquidación de la sociedad conyugal? Son situaciones particulares. La verdad es que eso depende de cada caso, de la siendo técnica, diría de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque habría que mirar en qué consistió el acuerdo de la sociedad conyugal, en qué etapa está el acuerdo de negociación, si estamos todavía en trámite o ya se firmó acuerdo y qué tanto puede impactar eso en el acuerdo. O sea, la verdad es una situación que se responde según el caso puntual. Sí, sí, bien particular. Doctor, voy a hacer otra preguntita y perdone. Digamos, cuando ellos me mandaron a concesiones para que se aprobaran 1.168.000, y así yo iba para allá y me arrepentí, me volví y no fui al banco ni nada. Pero pasó que cuando el banco me mandó para allá, ellos ya habían hecho la planilla, ya no era por los 29 millones, sino por los 31 millones a 96 meses. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Depende de lo que haya firmado. No. ¿Sabes que ellos me dieron a mí O sea, ¿ya lo están descontando en Colpensiones? Sí, sí, claro. Por eso, y le dieron 96 meses. Ya 96 meses. Y ellos no pueden descontar si usted no firmó. Eso No, no es verbal. Y ahí dice el ¿Ya? acuerdo. Entonces, ahí hay que mirar bien su documentación para poderle dar un concepto más claro. Porque Colpensiones lo primero que hace es verificar primero si usted firmó, si estaba de acuerdo en lo que está colocaron. Entonces, uno puede ser exaltado en la buena fe, pero obviamente, frente a eso hay que determinar si usted qué firmó. Mal haríamos nosotros en hacer una apreciación. Con pensiones si no lo no me, conocemos. ¿Señor? con pensiones no me aprobó. Pues, o sea que yo lo fui para que me aprobara, para llevarlo allí, para que me dieran para que me dieran el 1.168.000. Yo no volví, pero pasó que ellos ya han hecho la planilla antes con el millón y pico, o sea que subía la cuenta a 31 millones. Esa planilla, si usted lo hicieron, usted ya hay que revisarla en sí, porque usted tuvo que haber firmado algo, y si usted dice no firmé, entonces mal haría ese banco, ¿ya?, en estarle descontando a través de Colpensiones, si usted no tiene la voluntad frente a ese caso, ¿ya? Diferente, por ejemplo, es que ahí es clave mirar y es un coso muy particular, por eso le estaba diciendo que ahorita entrar a mirar desde un papel que usted nos muestra desde allá, hay que entrar y mirar y sacar un muy buen análisis de todo lo que usted más o menos quiere, se hace, qué debe, en este caso, todas las deudas, cómo se están atendiendo, qué firmó usted, yo no firmé, y ahí sí uno le puede dar mucho más la claridad, ¿ya? Eso siempre yo he molestado mucho cuando uno dice que no he visto el primer, usted va a un médico y no ha visto el primer médico que lo vea entrar a usted y le dice, usted viene con dolor de cabeza, ¿no? Cuénteme dónde le duele, ¿ya? Le manda a hacer unos exámenes y frente a eso ya hace las recomendaciones de caso. Entonces su caso es muy puntual, le damos para que ahorita que terminemos. De acuerdo a lo que está diciendo el señor allí, de que no firmó nada, es legal que el banco haga una llamada y le diga, vamos a hacer un refinanciamiento. ¿Es legal hacer una llamada así? Usted ¿Le estén descontando ellos, algo? los bancos actualmente utilizan ese sistema y graban a las personas, ¿verdad? Pero no conozco bien el procedimiento porque es un procedimiento más de Colpensiones con el banco, ¿verdad? Y normalmente por lo que conozco de Colpensiones, ellos si no ven la firma,
no es viable. Ah, que es que viene en una grabación. No. Incluso hay grabaciones donde se han caído procesos y cosas que han tomado decisiones los acreedores. Los acreedores con la virtualidad ahora están totalmente muy proactivos, ¿ya? Pero uno los oye que cuando hemos atendido a acreedores que le dice ponga el parlante y uno oye, lo van a grabar, deme 2 minutos, dígame su nombre, su cédula, y una serie de preguntas y después le dice esto y si está de acuerdo o no. ¿Ya? Pero pues son cosas que ya hay que entrar a mirar específicas. Bueno. Yo no tengo más preguntas. Bueno, ya con eso finalizaríamos. Muchas gracias a todos por asistir y pues la charla queda grabada en el Facebook de la Cámara de Comercio y pues recordarles que aquí en la Cámara tenemos asesoría a través del Centro de Conciliación para todos estos servicios. Les comentamos todos los requisitos, las tarifas y demás información que es importante. Muchas gracias a los doctores por habernos acompañado y ya con eso finalizaríamos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.